Shalom a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, que puedan estar pasando seguramente un buen Shabbat en esta tarde. Estamos en la tercera porción de la escritura de las Parashá y en esta ocasión nos toca comenzar este comienzo, algunos le llaman como el inicio de la gran familia de la escritura, comenzando con nuestro padre Abraham. Que por cierto creo que nos trae no solamente mucha información o mucho conocimiento, sino que lo que hemos entendido o entendemos es que necesitamos más que una información, necesitamos la revelación de Dios, que es extraída de algunos acontecimientos y sobre todo de algunas vivencias que han estado en la Escritura. Y bueno, creo que todo lo que está en la Escritura, el Eterno la permitió que estuviesen para guiarnos, para orientarnos, para hablarnos y sobre todo para este tiempo. Dice en una parte del Nuevo Testamento que los acontecimientos pasados fueron escritos justamente para nosotros, para no cometer los mismos errores, ¿sí? Entonces estamos en esta tercera porción de la escritura. En este caso estamos con la porción Les Lejá, ¿sí? Para los que por ahí no están un poco familiarizados, lo que nosotros hacemos todas las semanas, específicamente los sábados, es poder compartir una porción de la escritura que tiene con los libros o con la Torá, la instrucción, y la Torá o la instrucción fue separada en 54 porciones, la cual lo hizo Esdras. Entonces cada semana lo que hacemos, según la dirección de Esdras, es que estudiamos las escrituras y cada Shabbat o cada sábado tenemos una porción, ¿sí? En este caso tenemos la tercera. Recordemos, para los que han visto videos anteriores, esto tiene que ver con un ciclo y hace 3 semanas atrás concluimos un ciclo de la lectura y hemos comenzado otro. Entonces estamos en la tercera porción de la escritura que da comienzo con Abraham, ¿sí? Muy llamado, conocido como el padre de la fe, el padre del pueblo hebreo, ¿sí? Pero creo que en esta tarde, en sí de la porción podemos rescatar muchas cosas. Podemos extraer muchas enseñanzas, pero yo me quiero centrar en algo que me parece muy interesante, muy propiamente dicho, de algunas palabras que el Eterno dio a Abraham, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, Dios le dice que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo, y en otra ocasión le dice que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. Entonces yo creo que ahí tenemos muchos acontecimientos o tenemos mucha revelación encerrada, y sobre todo nosotros que estamos caminando hoy en la fe en Yeshua, en el Mesías, estamos caminando en la obediencia a la Torá. Es muy importante poder entender a la luz de la Escritura a qué se refería Dios cuando decía que la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo de la tierra, pero también en otra ocasión le dice que la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, ¿sí? Recordemos que esta parashá, o usted por ejemplo, cada parashá, el nombre, la traducción se desprende del nombre que lleva la parashá. Por ejemplo, esta se llama Les Lejá y es traducido como vete para ti, ¿sí? Vete para ti quiere decir que cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, no era para beneficiar a otros, sino era que la salida de Abraham de Ur de los Caldeos iba a ser beneficiario para él, ¿sí? Entonces cada salida, hablando desde una perspectiva general, cada salida que todo ser humano tiene siempre tiene que ver para un beneficio propio, siempre llevándolo desde una perspectiva en el buen sentido hablando, ¿verdad?
Pero creo que cuando Dios llama a Abraham, es muy interesante entenderlo, porque Abraham pertenecía a, si lo vamos a leer desde el plano de Génesis, vamos a ver capítulo 11, capítulo 12, ¿sí? El relato de Abraham comienza con el capítulo 12 y anteriormente en el capítulo 11 vemos que estudiamos también parte de la porción de la semana pasada que tenía que ver con la Torre de Babel, tiene que ver con la construcción de una Babilonia, ¿sí? Entonces, cuando Dios llama a Abraham, está para que salga, está diciendo que salga de esa Babilonia, ¿sí? Babilonia significa confusión. Entonces, ahí tenemos mucho de qué hablar, pero no quiero centrarme en eso, pero podemos ver de que siempre el objetivo de Dios es sacarnos de toda confusión, ¿sí? Y llevarnos a vivir desde la perspectiva que Él ha establecido desde el comienzo de la creación. ¿Sí? Capítulo 11 nos habla de Babilonia, pero capítulo 12 nos habla del comienzo del reino de Dios, por así decirlo, que comienza toda esta travesía con una familia, la familia de Abraham, de nuestro patriarca, de Sara, su esposa, y luego, bueno, viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus, se compone la nación de Israel, etc. Pero es interesante destacar esto porque a grandes rasgos podemos ver que Dios comienza siempre o comenzó siempre desde algo pequeño hacia algo mayor, ¿sí? A veces nosotros cometemos el error queriendo comenzar desde lo grande, pero siempre vemos que Dios desde lo pequeño siempre hace cosas grandes. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, dice que el reino de Dios es como una semilla y la compara como la semilla del grano de mostaza, y la semilla del grano de mostaza es la más chiquita de todas las semillas, pero dice que cuando crece se hace más grande que todas las hortalizas. Entonces vemos ahí ese principio que Dios con Abraham, siendo un hombre que venía desde una cultura pagana, de una cultura de Babilonia, inclinando su corazón y su vida a la adoración a otros dioses, quizás como lo registra o la definición de Babilonia, que es confusión, podemos poder hasta interpretar de que la vida de Abraham llegó un momento donde él estaba confuso de algunas prácticas que él obtenía en esa ciudad de Babilonia. Entonces vemos de que Dios toma a Abraham y lo lleva y le dice: sal de ahí, de ese lugar de confusión, porque yo quiero llevarte a una tierra y comenzar una nueva historia. Recordemos que esto después del diluvio, después de que Dios decide de erradicar al hombre, a toda bestia, por el pecado que había en ese contexto, ¿sí? Creo que si bien la historia de Abraham se puede dar como, por así decirlo, como una continuidad, pero también podemos ver de que pareciera ser que el hecho de Noé es un hecho aislado, pero creo que es la continuidad, porque se da todo en el mismo contexto. ¿Por qué se da en el mismo contexto? Porque Abraham sale con su pariente Lot, y Lot, cuando se separa de Abraham, él se va a Sodoma y a Gomorra, a una ciudad donde abundaba el pecado, y sobre todo el pecado de la sexualidad, ¿sí? Y recordemos que Yeshua dice que esos días iban a ser más o menos como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces estamos más o menos en el mismo contexto. Entonces, esta semana estudiamos la porción Les Lejá, vete para ti, ¿sí? Que la cual yo quiero extraer de esta porción la profecía o la palabra que Dios le da a Abraham, ¿sí? Y le dice que él será como las estrellas del cielo, su descendencia, y también será como el polvo de la tierra. Así que yo quiero leer, si me acompaña, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, si usted tiene su Biblia, capítulo 15, versículo 5, ¿sí? Versículo 5 del capítulo 15,
¿Tiene la Biblia con letra grande? Estamos un poco mal de la vista, así que vamos a buscar otra Biblia. Para los que no saben, tenemos aquí, usted me ve a mí, pero sin embargo, tenemos acá alrededor lo que le llamamos la yeshiva, seguramente, pero quédese tranquilo que aquí está la familia estudiando junto con nosotros. Vamos a leer ahí Génesis capítulo 15, el versículo 5 y 6, ¿sí? Muy interesante. Dice el versículo del 5 al 6, dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es el versículo 6. Y creyó a Yahweh. Yo quiero que usted preste atención en ese versículo, porque en ese versículo vamos a trabajar en los próximos minutos. Entonces, la expresión que usa aquí la Escritura, y sobre todo la Reina Valera, dice que Dios lo llevó afuera y le dijo, mirad los cielos y contad las estrellas, si la puedes contar. Entonces, aquí vemos que es Dios el Eterno hablando. Si la puedes contar, le dijo Dios que así será la descendencia. Y el versículo 6 es muy interesante, porque dice que Abraham creyó a Dios, y cuando Abraham creyó a Dios le fue contado por justicia, ¿sí? Le fue contado por justicia. Entonces aquí vemos la primera palabra, por eso yo quiero hablar de la descendencia, de las estrellas del cielo, lo que significa ser parte de la descendencia de Abraham, pero como las estrellas del cielo, y cuál es la diferencia de ser la descendencia de Abraham, pero como el polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces, respecto a este versículo, podemos deducir que Dios le dio una visión a Abraham. Esa visión tenía que ver y tenía que Abraham mirar desde una dimensión, ¿sí? Y esa dimensión tenía que ver desde una postura elevada. O sea, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tienda, es porque le va a mostrar una visión muy elevada. ¿Se entiende? Por eso lo que dice ahí, Dios le dice, sal de tu tienda. Y la expresión sal de tu tienda equivale a sal de tu comodidad, o sal de tu mundo, o sal de tu realidad, sal de tu entorno para elevarte al nivel el cual Dios ve las cosas. Por eso tenemos que tener algo presente y algo fundamental, que cuando Dios nos quiere hablar o cuando Dios nos quiere mostrar algo, siempre nos va a elevar, ¿sí? Nos va a llevar a un nivel, a una dimensión de fe o de emuná, ¿sí? Nos va a llevar a una dimensión mayor, nos va a sacar de nuestro entorno, nos va a sacar de nuestra realidad natural y posicionarnos a la dimensión de la fe, que tiene que ver donde está todo exactamente lo que Dios tiene preparado. Entonces, cuando Dios le dice sal entonces de tu tienda, le está diciendo sal de tu entorno, a fin de que pudiese Abraham ver la descendencia que Dios le estaba prometiendo. Y esa descendencia tenía una característica, y la característica que tenía era que su descendencia iba a brillar como las estrellas del cielo. Interesante, ¿verdad? Entonces, esa descendencia no era una descendencia que iba a caducar en una generación. No, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por la fe o por la emuná, Abraham tenía que ver cómo su descendencia iba a ser como las estrellas
que iba a brillar como las estrellas. Entonces, vemos que la Torá nos dice que Dios lo llevó afuera. Esto tiene un sentido literal, ¿verdad? Es lo que lo sacó para mostrarle. Si nosotros lo lleváramos hoy a un sentido literal, es que salimos de nuestra casa y miramos hacia arriba. Es lo más común, ¿verdad? Pero sin embargo, si así pudiésemos nosotros comprender la dimensión de la que Dios está hablando en este contexto, se tendría que interpretar de la diferente manera. ¿Por qué? Porque la interpretación que se da en este texto es que Dios lo que quiso decir o lo que se dice en un contexto más original es sube aquí. ¿Se entiende? Entonces, en la Reina Valera usted va a encontrar que Dios dice en versículo 5 dice y lo llevó afuera. Pero en un contexto más original, un contexto hebraico, en una interpretación hebrea, lo que Dios le dijo a Abraham es sube. Entonces ahí vemos que cambia el significado, ¿verdad? O cambia la palabra, es sube acá. En otras palabras, elévate y te voy a mostrar la descendencia que será como las estrellas de los cielos, la descendencia vencedora que va a alumbrar, ¿sí?, al mundo y a las naciones. Recordemos algo, y lo dije hace unos minutos, con Abraham comienza la historia de una familia que hasta el día de hoy, 2020, todavía tenemos esa descendencia. Y por cierto, cabe destacar el error que cometió Abraham en no esperar por ahí a que le nazca un hijo a Sara, sino que Sara le da a su sierva Agar, y ahí tienen a su primer hijo, supuestamente, que ellos querían darle una ayudita a Dios. Sin embargo, no era el hijo de la promesa, y bueno, hasta el día de hoy tenemos problemas en el Medio Oriente. Pero a lo que voy es que la descendencia que Dios le quería mostrar era la que iba a alumbrar al mundo y a las naciones. Entonces, los descendientes de Abraham, ¿sí?, iban a resplandecer. Mire lo que dice, y quiero que leamos Daniel, si usted tiene Daniel, porque es muy interesante. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Es muy interesante porque el profeta Daniel nos va a hablar justamente de la palabra que el eterno Dios les da a Abraham. Versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad, eternidad. Interesante. Lo que nos está diciendo el profeta Daniel es que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen o los que enseñarán la justicia a las multitudes, o sea, a las naciones, iban a ser ¿quién? Como las estrellas. Lo mismo que Dios le está diciendo a Abraham. ¿Se entiende? Entonces, este pasaje de Daniel tiene una gran conexión con Génesis 15, versículos 5 y 6. Entonces, la descendencia a la que la Torá califica como las estrellas, escuche esto, la descendencia a la que la Torá califica como las estrellas, la descendencia de Abraham como las estrellas, son en realidad aquellas personas que son elevadas a una condición espiritual, ¿sí?, a una condición espiritual como lo plantea el libro de Daniel. Viene a mostrarnos, o sea, la descendencia como las estrellas de los cielos, viene a mostrarnos las cualidades, ¿sí?, que tiene esta descendencia.
¿Y cuáles son esas cualidades? Dice que son entendidos y que resplandecen, que enseñan la justicia y que lo que ellos enseñan será algo perpetuo y que va a ser eterno. Mira la característica que plantea Daniel. ¿Se entiende? Se lo vuelvo a repetir, que la característica de la descendencia de Abraham que vemos en el capítulo 15 es una descendencia que Daniel dice que son gente entendidas, que son gente que resplandecen, que son gente que enseñan, que instruyen, que discipulan, ¿sí?, a las multitudes, a las naciones. De hecho, el mismo Yeshua dijo en la gran comisión, ir y hacer discípulos. Entonces ahí vemos otra conexión también con Génesis 15, que son una multitud como las estrellas que va a perpetuar hasta la eternidad. Entonces, esto nos muestra que el pueblo de Dios, los verdaderos descendientes, tienen la capacidad y la obligación de subir a otra dimensión, no quedarse dentro de su casa hablando desde un punto, como dice, sal de aquí de tu tienda, no quedarse dentro de su tienda, no quedarse con lo que hemos recibido, no quedarse en una comodidad. No. El pueblo de Dios, los verdaderos descendientes de Abraham, como las estrellas del cielo, tienen la obligación de ir creciendo, ascendiendo, de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de revelación en revelación, porque lo que Dios siempre ha llevado a su pueblo y a sus hijos es siempre de un estado inferior a un estado superior. Entonces nos va elevando en un grado de revelación. ¿Se entiende? ¿Para qué? Porque a medida que vamos avanzando, que vamos creciendo, vamos brillando como esas estrellas. ¿A través de qué? A través del entendimiento. ¿Se entiende? Eso es lo que en otras palabras podemos decir y está conectado a la fe. Recordemos que Génesis capítulo 15, versículo 5, es donde le da la palabra que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, pero el versículo 6 dice que él por haber creído, o sea, fe, lo que nosotros conocemos como fe, pero ya voy a tocar eso, es a través de las enseñanzas, de lo que podíamos igualar a sus acciones, ¿sí?, teniendo en cuenta que el pueblo de Dios es quien va a enseñar a las naciones. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces, por otra parte, por ejemplo, tenemos en Génesis 13:16, Génesis 13:16, si usted lo quiere buscar. El versículo 16, 13:16 dice: y haré de ti y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Haré tu descendencia, o sea, tu descendencia haré como el polvo de la tierra. Pero cabe destacar algo muy interesante y quiero explicarlo un poco. Quiero explicar el contexto en el cual Dios le dice a Abraham, o sea, quiero explicar un poquito en qué contexto Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, y en qué contexto Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser como la del polvo de la tierra. Cuando Dios le dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, está en un contexto donde Abraham estaba pasando una crisis. Si usted lee los versículos anteriores, usted va a notar que Abraham está en una crisis. Está en una crisis porque él estaba
en una crisis, llamémosle una crisis de fe, porque si bien Dios ya había prometido a Abraham una descendencia, había prometido a Abraham un hijo que le iba a heredar, en el capítulo 15, en los versículos anteriores al 5 que leí hoy, dice que Abraham le dijo a Dios que él no tenía prole, que no tenía descendencia. Es ahí donde Abraham dice que le dijo, sube aquí y te mostraré tu descendencia, mira las estrellas del cielo. Es ahí donde Dios le muestra su descendencia y le dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, el contexto que se da cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia era como el polvo de la tierra, en el contexto cuando estaban haciendo las divisiones con Lot. ¿Sí? Cuando dice que los pastores, tanto de Lot como de Abraham, habían entrado en conflicto, porque recordemos que ellos habían salido de Babilonia juntos, y Lot había prosperado mucho, ¿sí? y tenía mucho ganado. Entonces los pastores estaban entrando ahí en riña, y entonces llevan el problema a Abraham, y Abraham llama a su sobrino Lot y le dice que ya era tiempo de que se tenían que separar. Entonces Abraham le dio la elección para que Lot eligiera qué camino, qué tierra iba a escoger. Entonces Lot le dice, bueno, yo me voy a ir para aquel lado, para el lado del Jordán. Y Lot dice que se quedó en Canaán. No es un dato menor. Eso, se quedó en Canaán. Y en Canaán es cuando Dios en el versículo 16 del capítulo 13 dice que tu descendencia será como la del polvo de la tierra. Si nosotros nos vamos y podemos entender un poco mejor, Canaán, lo que era Canaán en ese tiempo es lo que hoy es la tierra de Israel, propiamente dicho. La tierra de Israel es el espacio más chiquito que hay en todo el mundo, es una tierra muy pequeña, pero con mucho valor en sí. De hecho, es la discusión y la guerra que hay hoy. Pero sin embargo, Abraham estaba en Canaán cuando Dios le dice que tu descendencia será como la del polvo de la tierra. Y hay un dato muy interesante, porque dice el versículo 16, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es muy interesante. Perdone que sea tan reiterativo, pero cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser como la del polvo de la tierra, Dios le dice que si hay alguno que la pueda contar al polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Entonces, para los que tienen, y voy a avanzar en esto, lo voy a dar por entendido, pero para los que tienen un poco de conocimiento del Israel completo, las 12 tribus, luego vino la división, ¿sí? Y en la tierra de Israel, en Jerusalén propiamente dicho, quedó lo que se llamó la casa de Judá, que fueron los judíos propiamente dicho, con algunos de la tribu de Benjamín. En la tierra de Israel, los representantes en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Yeshua, eran los judíos. En el tiempo actual, hoy, en los años que vivimos, los representantes del Israel, de la descendencia física de Abraham, son los judíos, y los judíos son un grupo muy pequeño, muy chiquito, hablando específicamente de la tierra de Israel propiamente dicho. Una vez escuché por ahí que juntando a todos los judíos en todo el mundo, más o menos se calculaba, en aquel tiempo se calculaba 15 millones de judíos. Entonces son contables. ¿Se entiende? Digo todo esto para poder entender y darle una aplicación profética
o una parte espiritual, si le podemos llamar de esa manera. Entonces, el segundo grupo son aquellos que siendo potencialmente, y escuche esto, potencialmente es las estrellas del cielo, todas aquellas personas que somos las estrellas del cielo, no todas, a ver cómo lo puedo decir. En la descendencia de Abraham, todos somos contados, por así decirlo, como el polvo de la tierra. Mas no todos somos como las estrellas del cielo. Creo que ahí me expliqué mejor. ¿Se entiende? En este segundo grupo son aquellos que, siendo potencialmente estrellas del cielo, no logran, por medio de la fe, por medio de las acciones, y por lo tanto no pueden elevarse a ser entendidos, a enseñar justicia, o sea, a enseñar Torá. ¿Me explico? Todos somos como el polvo de la tierra, mas no todos somos como las estrellas del cielo. Porque ya le dije la característica que dio Daniel. Daniel dice que lo que son como las estrellas del cielo son aquellos entendidos que enseñan la justicia a las multitudes, a las naciones, y que sus enseñanzas son eternas. Entonces, todos somos descendientes de Abraham, pero no todos somos como las estrellas del cielo, porque no todos somos entendidos. ¿Se entiende? A diferencia de ser como el polvo de la tierra a ser como las estrellas, ¿sí? Es que depende de cada uno de nosotros a qué parte de la descendencia queremos pertenecer. ¿Se entiende? Es como que hoy nosotros estuviésemos en el medio y tuviéramos que elegir a qué descendencia de Abraham queremos pertenecer. Porque la descendencia del polvo de la tierra son aquellos que todavía seguimos estando dentro de nuestro entorno, estamos dentro de nuestras propias imaginaciones, interpretaciones, aquellos que somos cerrados y no nos podemos abrir a lo que Dios está haciendo, somos sabios en nuestra propia opinión, somos aquellas personas que de repente todavía seguimos dentro de la carpa, ¿no? Creo que no es la palabra correcta, de la tienda. Abraham habitaba en tiendas. Entonces, Abraham estaba dentro de la tienda. La generación o la descendencia del polvo de la tierra es todavía aquella descendencia que no ha podido emigrar más allá, sino que se ha quedado con ser descendencia solamente, pero no puede elevarse a un nivel de revelación mayor. ¿Se entiende? De lo contrario, por ejemplo, las estrellas del cielo son como aquellos que oyen o creen y obedecen. Esa es la diferencia. La diferencia entre las estrellas del cielo al polvo de la tierra es que la del polvo de la tierra cree pero no hace. Y las estrellas del cielo es aquella que cree y obedece. ¿Se entiende? Entonces, lo ilustra mejor creo que el libro de Santiago cuando dice que no solamente debemos de ser oidores de la Torá, oidores de la palabra, sino que también tenemos que ser hacedores. Toda la vida, hermano, escuche, toda la vida he escuchado, por lo menos los años que llevo caminando con el Señor, toda la vida escuché que no servía de nada, por ejemplo, tener conocimiento, adquirir conocimiento si no se practicaba. Siempre, por lo menos
en la gran mayoría de las predicaciones que escuchaba, siempre era que si vos no vivías lo que creías, no servía de nada. Por eso Génesis 15:6 dice, y creyó, tuvo fe. Abraham creyó, tuvo fe. ¿Se entiende? Pero quiero explicar un poco este término porque va a ser muy interesante. Desde este texto es cuando se toma que Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? Ahora, la palabra fe, de la perspectiva hebrea, o mejor dicho, la palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Emuná. Nosotros la conocemos como fe, pero en hebreo es la palabra emuná. La palabra emuná está compuesta por dos palabras. Una, fe, propiamente dicho, creer, y la segunda es obedecer. O sea, la fe que conocemos, la que hemos conocido, es más bien una fe griega. ¿Por qué una fe griega? Porque es una fe abstracta. Una fe que no es palpable. Esa es la fe que se ha enseñado en los últimos años, por ejemplo. Una fe griega que dice que solamente hay que creer y que no hay que hacer nada. ¿Se entiende? Es una fe que simplemente creo y nada más. En los últimos años he escuchado muchas personas justamente enseñar que con Cristo ya no hay que hacer nada, que simplemente es creer y nada más. Por favor, busque, no se quede con lo que le estoy diciendo, pero evalúe, estudie, escudriñe la diferencia que hay entre la palabra fe desde el concepto griego y la palabra fe del concepto hebreo, que es la palabra emuná, y usted se va a dar cuenta que nunca Abraham tuvo que haber creído sin hacer nada. No. Abraham creyó y obedeció. Por eso el que obedece cree, y el que cree obedece. Muy distinto a la fe que conocemos. La fe que conocemos es la que te enseña que tenés que creer solamente y no hacer nada. Mire, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Bueno, por lo menos tiemblan. Habría que ver si nosotros, si creemos, temblamos. Pero bueno. Por lo menos algo los mueve. Toda la vida escuchando que si no practicás lo que vivís, queda en algo nulo. Y en los últimos años, en las iglesias no se habla otra cosa que sí, que no hay que hacer nada, que solamente hay que creer y que porque Cristo hizo todo por nosotros. Eso está fuera de contexto. Por favor, estudie, analice, se va a dar cuenta. ¿Se entiende? Lo que tuvo Abraham no era una fe griega, lo que tuvo Abraham era una emuná, creyó y obedeció. Nosotros aprendemos, por lo tanto, que cada persona, cada hijo de Dios, que en cada hijo de Dios hay un nivel distinto, o mejor dicho, hay esos dos niveles según nosotros querramos elegir. Porque lo que depende de nosotros elijamos va a depender nuestro destino. Por ejemplo,
Si yo elijo ser como la del polvo de la tierra, entonces yo sé cuál va a ser mi final. Va a ser una vida estándar, una vida común, una vida que con muy poco esfuerzo para lograr ciertas cosas. Una vida que de repente va a esperar que las cosas vengan sin accionar. O puedo elegir ser la descendencia como las estrellas del cielo, que es aquella persona que decide subir con Dios y mirar desde arriba la realidad que está sucediendo, mirarlo con otros ojos, tener otra visión, ser entendidos los tiempos, enseñar a las naciones, pero no desde nuestra enseñanza como hombre, sino enseñar la Escritura desde su contexto como Dios la estableció. Entonces tenemos que hay dos descendencias de Abraham, que ambas están como en cada persona de los hijos de Abraham, como las estrellas del cielo y como la del polvo de la tierra. ¿Se entiende? Entonces, todas estas corresponden como podemos llamarle como que en todos los días diarios, en el día, cada día que nos levantamos, vamos a tener que tener una elección. ¿Qué decido ser hoy? Si quiero subir con Dios para mirar como Dios o prefiero quedarme donde estoy. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber a qué descendencia de Abraham pertenezco? ¿Cómo puedo saber? O sea, queda claro que soy hijo de Abraham, si he creído en Yeshua, si he creído en el Mesías, si he creído en Jesucristo, soy hijo de Abraham. Pero el que sea hijo de Abraham, voy a tener que identificar o tengo que ver a qué tipo de descendencia yo estoy perteneciendo. Para poder aprender o responder esta pregunta, vamos al libro de Juan, porque hay algo muy extraordinario acá que nos va a abrir un poco mejor el libro de Juan. Cuando Yeshua se encuentra con unos discípulos, y quiero que preste atención cómo comienza el texto, porque es muy interesante. Juan capítulo 8. Déjeme que lo busque. Juan capítulo 8. Versículo 31. Aquí vamos a ver a qué tipo de gente Yeshua le va a interactuar. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. O sea, estamos hablando de aquellos creyentes. ¿Sí? Versículo 33. Versículo 33. Versículo 32, perdón, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linajes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí queda para siempre. Así que si el del Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que sois descendientes, escuche esto, sé que soy descendiente de Abraham, no queda duda, ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Mire qué interesante. O sea, Yeshua le dice, si fueres hijo de Abraham, sigue diciendo, versículo dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no ha hallado cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Versículo antes, Yeshua le dice, sé que ustedes son hijos de Abraham. Pero sin embargo en este texto le dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, ¿cómo? Las obras, ¿cómo las obras? No hay que hacer nada supuestamente. Retrocedemos un poquito y el concepto de fe con el concepto de emuná en hebreo. Fe, lo que la iglesia entiende, lo que ha enseñado y enseña es que solamente hay que creer y no hacer nada. Pero en el contexto hebreo, el que cree hace. Yeshua le dice, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham tendrían que hacer. Pero ahora procuráis matarme a mí, al hombre que habla la verdad, la cual ha oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahora, si examinamos bien, vamos a ver alguna enseñanza acá. Primero dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso es una mentira, por ejemplo. Lo que decían estos fariseos no era cierto. ¿Por qué? Porque es muy obvio que ellos habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia y actualmente estaban siendo esclavos de Roma. ¿Se entiende? Quizás ellos propiamente dicho no habían estado ni en Egipto ni habían estado en Babilonia, pero sí estaban siendo esclavos en Roma. Entonces, por lo que la respuesta de ellos viene a revelarnos que una persona que no es, y escuche esto, una persona que no es honesta consigo misma, una persona engañadora, una persona que no habla con la verdad, una persona mentirosa, no es hijo de Abraham. ¿Se entiende? Recordemos el texto. Cuando están interactuando con los fariseos, con los judíos que habían creído, Yeshua le dice, sí, yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Pero versículo después dice, espera, si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes tendrían que hacer las obras que hizo Abraham. Pero acá encontramos que estos judíos le decían, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. O sea, son mentirosos, son engañadores, ocultaban cosas, no estaban haciendo honesto con ellos mismos ni con Dios. Entonces, esa es una característica
que aunque seas directamente, legítimamente, y aún genéticamente, linaje de Abraham, con esta característica no lo sos. Porque la respuesta de Yeshua es que vuestro padre es el diablo, porque vuestro padre ha sido homicida y ha sido mentiroso desde el principio. ¿Se entiende? Ahora, si bien Yeshua no estaba hablando de una esclavitud física, ¿sí? No estaba hablando de una esclavitud física, pero sí podemos ver la proyección de la esclavitud espiritual que estaba teniendo el pueblo en ese tiempo. Y sobre todo en los líderes religiosos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la misma Torá, la misma instrucción dice que si guardamos los mandamientos, creo que es Deuteronomio 28, dice que si escuchamos atentamente la voz de Dios y obedecemos estos mandamientos, ahí nos damos cuenta que la misma instrucción nos dice que si escuchamos y obedecemos, Dios promete resguardarnos, promete cuidarnos, promete acobijarnos. Pero sin embargo la consecuencia del capítulo 29 dice que si escuchamos pero no hacemos, la misma escritura dice que Él nos va a exiliar y seremos esclavos de otros pueblos, de otras naciones. ¿Se entiende? Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos escucharon porque sabían la escritura, pero no obedecieron. Entonces Dios mismo los exilió. Amén. Yeshua le responde a los fariseos diciendo: sé que soy descendientes de Abraham, lo cual corresponde a un nivel bajo. Sé que soy descendientes de Abraham. Está diciendo, ustedes son los que son parte del grupo de la descendencia del polvo de la tierra. Ajá. Es verdad y es cierto que por derecho legal, el pueblo de Dios, y propiamente dicho, los judíos en el primer tiempo, en el primer siglo, ellos habían enseñado, sus hijos habían heredado las instrucciones de la Torá, habían obedecido para poderla transmitir, pero con todo eso no estaban a la altura que se requiere para ser un hijo de Abraham como la descendencia de las estrellas de los cielos. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué no estaban a la altura? Porque la respuesta que Yeshua le da dice: pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo un hijo de Abraham que puede tener, como lo tenía en ese entonces los judíos que estaban charlando con Yeshua, cómo podían tener tanto odio en su corazón, tanto resentimiento, al punto de quererlo matar? Yeshua dice: ustedes me están procurando matarme. Ustedes se hacen llamar hijos de Abraham, pero ustedes me quieren matar. Claro, muchos diríamos en el tiempo actual: sí, esos eran los judíos que mataron a Jesús en el primer tiempo, en el primer siglo, perdón. No muy lejos de la realidad hoy, no se piense que estamos muy lejos. O sea, la realidad que ha vivido la iglesia por algunos años
las divisiones que han habido, los pleitos que han habido, las contiendas que han habido, personas dentro de las congregaciones peleadas, no hablándose, al punto de hacer congresos para hacer sanidad interior, liberación, para perdonarnos unos a otros. Personas, hermanos en la fe, aborreciendo a otro hermano en la fe. Y la Biblia dice que el que aborrece es como un homicida. Entonces, no estamos muy lejos de esa realidad. Al punto, ¿cómo será que ha habido tantos celos, contienda, odio en el pueblo de Dios, que hoy tenemos más de 2.000, 3.000 denominaciones, ministerios independientes, porque no se ha hallado cabida uno con otro? Predicamos del amor, de la unidad, etcétera, pero cuanto más lejos estemos, mejor. Es más, por pensar diferente, hacemos a un lado al otro, cuando el punto de convergencia es el Mesías. ¿Se entiende? Los hijos de Abraham, Yeshua dijo algo: los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Por lo que entonces no solo basta con ser la descendencia del polvo de la tierra, sino que también necesitamos subir a un nivel mayor de entendimiento, de revelación y posicionarnos con Dios mismo para ser esa descendencia que brilla, que alumbra a las naciones, que alumbra a toda persona. Recordemos que el mismo Yeshua dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Se entiende? ¿De quiénes eran hijos estos discípulos? ¿De quiénes eran estos hijos de estos discípulos que no practicaban los principios básicos de la Torá? Yeshua dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Pues si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Se entiende? De acá es que aprendemos que ser un hijo de Abraham es un concepto no basado en normas biológicas, sino éticas, morales, espirituales. ¿Se entiende? Mire lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3, el Nuevo Testamento. Gálatas 3 dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, los que son emuná, ¿sí? Se lo vuelvo a decir: fe, el concepto griego, es creer nada más. Emuná, en el concepto hebreo, es creer y obedecer. Entonces, el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, judío, con una interpretación hebrea, dice que los que son de la fe, los que son de la emuná, estos son hijos de Abraham. La pregunta que me surge a mí es que si Yeshua dice que si ellos eran hijos de Abraham, las obras de Abraham tenían que hacer, yo me pregunto, ¿cuáles eran esas obras que Abraham hacía para ser considerado el padre de la fe? Hermanos, queda claro, no es un invento, es algo que está en la Escritura. Vaya a la Escritura, mírelo, léalo. Queda descartada la teoría.
que para ser creyente en Jesucristo hay que creer solamente. Eso es mentira. Hay que obedecer también. Y la pregunta es, ¿obedecer a qué? Vayamos a Génesis, vamos a ver qué es lo que Abraham obedecía. Génesis capítulo 26. Versículo 5. ¿Qué dice Génesis 26, capítulo 5? Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Y qué hizo Abraham? Y guardó, obedeció, ¿qué? Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No, pero muchos pueden decir, sí, pero en ese tiempo todavía no estaba la ley. Vamos, eso yo lo creía antes. Cuando comencé a leer la Biblia de nuevo me di cuenta que lo que había leído era algo, no sé qué estaba leyendo, la verdad. Claro, porque muchos dicen que la ley y los mandamientos vinieron con Moisés, que 400 años después vino la ley juntamente con Moisés. Yo me pregunto, entonces, ¿qué mandamiento obedeció Abraham? ¿Qué estatuto obedeció Abraham? ¿Qué decretos obedeció Abraham para que haya sido contado como el padre de la emuná, como el padre de la fe? Si no estaba la Torá todavía escrita. Para lo que le gusta estudiar, lo que le gusta indagar, y vuelvo al principio lo que dije, esta para allá significa leslejar, significa salir. Y cuando Abraham fue llamado por Dios a salir, él salió de Babilonia. Babilonia significa confusión. Entonces, para los que les gusta estudiar y por ahí están un poco confundidos con algunas cosas, por favor lea de nuevo la Escritura, pero no lea siempre lo mismo. O sea, no agarre un libro y lea lo mismo. No. Léalo desde otra perspectiva. Le invito a que usted lea la Escritura desde otra perspectiva, de la perspectiva como fue escrita. Abraham obedeció los mandamientos, estatutos y preceptos. Entonces, ¿cómo sabemos que antes de Moisés ya estaban los mandamientos, estatutos y decretos, las leyes? Es sencillo. En la sabiduría hebrea se dice que fue Dios mismo quien enseñó a Adán, el primer hombre, la Torá, la instrucción, los mandamientos. ¿Cómo sabía entonces Adán cuál era el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida? Porque muchos argumentan que la ley fue para dar luz al pecado. Perfecto, eso está correcto. Entonces, antes de Moisés, la gente hacía lo que quería, total, no había ley. Entonces, ¿por qué Dios decidió el diluvio con Noé? ¿Cómo sabía la gente que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios? ¿Cómo sabía Noé cuando tuvo la orden por Dios de que suban los animales de 2 en 2 y dice que al arca subieron animales limpios y animales inmundos? Eso pertenece a Levítico 11, cuando habla de los animales aptos para comer y los animales que no son permitidos para comer.
Entonces, ¿cómo sabía Noé los animales que no eran aptos? Porque había instrucción, porque había Torá. Sí, no había una Torá escrita, no lo estaba, pero sí había una instrucción oral, los mandamientos eran oral. Hermanos, Noé Dios le enseñó a Adán le enseñó a sus hijos. O sea, ¿cómo sabemos que Noé, por ejemplo, sabía los mandamientos? Noé fue enseñado por su abuelo, Matusalén. Matusalén fue enseñado por Enoc. Claro, pero eso usted no lo encuentra en la Biblia. Usted tiene que agarrar y interactuarse, informarse de algunas cosas. Entonces, voy terminando con esto. Las obras que Yeshua dice que Abraham hizo eran las obras de la Torá. Dios lo declaró el padre de la fe, por así decirlo. Lo declaró un hombre justo porque creyó en los mandamientos y los obedeció. ¿Se entiende? Fíjese, Gálatas 4:22 dice, porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos. Le voy a dar otra interpretación, pero que está conectada con esto. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Haciendo un segundo, por ejemplo, nivel de interpretación de este versículo, podemos interpretar o podemos deducir que Abraham tuvo 2 hijos, uno como la del polvo de la tierra y el otro como la de la estrella del cielo. Por lo tanto, lo que decimos que nosotros, por lo tanto, lo que hacemos va a determinar lo que somos. Pues no todos los que son descendientes, y esto lo dice la Biblia, no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Y está escrito, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Pues está escrito, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac se te será llamada descendencia. ¿Se entiende? Ahora, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La Biblia no dice a las simientes, dice a la simiente, como que se hablara de muchos. No. Y a tu simiente. ¿Cuál simiente? La del Mesías. Gálatas 3:16. A la simiente de Abraham. ¿A cuál? La del Mesías. Entonces, por lo tanto, la descendencia de Abraham es aquella que permanece ¿en qué? En la fe de Abraham y en la fe del Mesías, en la fe de Yeshua. Yeshua nunca dijo lo contrario en cuanto a Abraham. Al contrario, los que se dijeron ser hijos de Abraham, lo primero, y mire qué interesante esto, porque Yeshua no le reclamó la fe puesta en Abraham, no, le reclamó las obras de Abraham. ¿Se entiende? Porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Entonces la descendencia de las estrellas del cielo son aquellos que permanecen con la fe de Abraham y la fe en el Mesías, en la fe de Yeshua, es decir, hacen las obras de la Torá con fe. Pues está escrito, el justo por la fe vivirá. Y dice el texto de Gálatas 3:29,
y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiere decir que la misma promesa que Dios prometió a la descendencia de Abraham, si yo permanezco en la fe de Abraham y en la fe de Yeshua, obedeciendo la Torá, soy heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, sería otro tema para otro momento, hablar cuál es esa herencia, que por cierto no es el cielo. La herencia no es ir al cielo ni nada por el estilo. Bueno, otro tema. Nuestras acciones determinan lo que somos y lo que no somos. Cada vez que ponemos por obra un mandamiento, un precepto de la Torá en áreas de nuestras vidas, estamos forjando que nuestra vida sea elevada a un nivel espiritual, a la de un hijo de Abraham, descendiente como la estrella de los cielos. ¿Se entiende? Entendiendo que la justicia de Dios es que un día vamos a brillar en el firmamento como las estrellas de los cielos. Así que dependerá de usted y dependerá de mí. Recuerde esto, todos somos descendientes de Abraham como la del polvo de la tierra, mas no todos somos descendientes de Abraham como las estrellas de los cielos. Dependerá de nosotros. ¿De qué depende? Que si queremos emigrar de una fe abstracta a una fe de poner por obra lo que creo. Fe y obediencia son los dos elementos esenciales para soportar y permanecer en el día malo. En los tiempos que vienen vamos a necesitar mucha fe, pero vamos a necesitar mucho poner en práctica lo que creemos. Nuestra fe será probada no por algo, no va a ser probada, vamos a tener que poner en práctica lo que creemos. Muy bien, se nos ha pasado un poco la hora. Hasta aquí llegamos. Espero haya sido de bendición y poder haberla ampliado un poco más algunas cosas o tener presente, ¿sí?, lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Les bendigo, que puedan tener una buena semana. Shavuot para todos. Recordemos el jueves comenzamos con un espacio que tiene que ver que conectándonos con Yeshua y la Torá, y tuvimos el primer tema que tiene que ver con el discipulado de la perspectiva hebrea. Este próximo jueves tenemos la segunda parte, la segunda introducción. Los invito a que puedan ser parte. Les bendigo, que puedan tener una hermosa semana bendecida y que puedan también terminar un Shabbat bendecido, ¿sí? Así que les bendigo, Shabbat Shalom para todos.